Bueno, muy bien, seguimos. Después de conversar con Conrado Rodríguez, venimos con esta editorial. Bueno, vamos a tratar de resumir algunos conceptos, algunas cosas, antes de recibir al doctor Gustavo Subía. ¿Qué tema, no? El de mal acostumbrarnos. ¿Se acuerdan que ayer hablaba, antes de ayer también, de que el ser humano es un bicho de costumbres? El doctor Subía dice, el ser humano es un bicho malo. No sé si calificarlo como bicho malo, o sea, si dar un concepto laudatorio a nivel de un axioma universal, el ser humano es un bicho malo, pero sí te podría decir que podemos asumirlo como una premisa de análisis que el ser humano es un animal de costumbres. Y a veces, ¿qué animal de costumbres, no? Y a veces hay cada animales y nos vamos acostumbrando mal, sobre todo en temas políticos. Sí, es así, Damián. Estamos conversando acá con el productor de sonido ahora. Perfecto. Y por la música. Y sí, porque esto es investigación. Estamos investigando en las ideas, estamos investigando los conceptos, estamos investigando la constitución, estamos investigando leyes, estamos investigando el accionar de nuestros personajes políticos. Y lo de ayer fue increíble, ¿no? Lo de Agobián y lo de la intendenta de Montevideo. Decirnos que fue de vacaciones y justo se le dio por ir ahí, es, primero te voy a decir al lugar común, una falta de respeto a nuestra inteligencia. Pero a su vez es como se plantea en una película de ciencia ficción, cuando plantea esa película un gobierno despótico, tiránico, que les dice directamente a los ciudadanos que se quejan por los malos tratos que están teniendo, miren, para nosotros ustedes son una bolsa de agua, son eso nada más, una bolsa de agua. ¿Por qué bolsa de agua? Porque sabido es por la ciencia que los seres humanos somos un 75% agua. Por eso les decían eso, ¿no? Como somos un 75% agua, para mucha gente parece que los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, perdón, a los que nos piden el voto, a los que se dirigen con su opinión pública en calidad de mandatarios, en este caso la intendenta de Montevideo, parece que somos bolsas de agua, que maneja para un lado, para el otro, le dice cualquier cosa, más o menos lo que le parece que hay que decir, y, y además que se termine ahí el tema, que se quede ahí, ¿no? Mal acostumbrado, ¿no? Mal acostumbrado. Creo que hay un tema brasilero que habla de eso. Estamos mal acostumbrándonos. No es así, señora. No, no, no. Acá hay que aclarar qué pasó, todo esto que ocasionó en el exterior, toda esta imagen de nuestra república perjudicada, planteándose en el contexto internacional que Uruguay avala a esa invasión rusa, que a su vez a punta de ametralladora obliga a la población civil a ir a votar para esa anexión, que es la típica estrategia que usaba el Führer para anexar territorios, y que también la usó la Unión Soviética, de la cual incluso fue un lacayo, alcahuete, Khrushchev, que era ucraniano, que había sido primer ministro de Ucrania, y que, digamos que, como para redimirse, de su traición a ese pueblo que nunca quiso estar integrado en la Unión Soviética, sino que todo eso fue a prepo, a la fuerza, como todos estos países que hoy no quieren saber nada, como le pasa a Polonia, le pasa a Hungría, a Rumania, a Letonia, Lituania, Eslovenia, no quieren saber nada con esa Rusia, ni la madre Rusia, ni toda esa historia espantosa de la Unión Soviética que sometió a esos pueblos durante muchos años. 72 años duró la Revolución Soviética. Y ahora aparece este señor de la KGB con todos estos disparates. Y esta señora de Montevideo, evidentemente, deja que su canciller, el director del Servicio de Relaciones Internacionales de la capital de nuestro país, de la Intendencia de Montevideo, esté en esa zona como observador. Un disparate, un desastre, un enchastre. Pero le salió mal la jugada. La quería enchastrar y le salió mal. Hoy hay una interna feroz en el Frente Amplio respecto a este tema. Muchos le sacaron el brazo, como decíamos ayer, al señor Sebastián Agobián, y otros que no. ¿Cómo vamos a poner esto en público justo ahora que se mandó tremenda, ya sabés que empieza con C la palabra, el presidente con Astesiano, todo el lío que se armó ahí, que están quedando repegados, y nosotros venimos y quedamos repegados con esto que es horrible, es espantoso lo que se hizo desde la Intendencia respecto a este tema de los plebiscitos truchos
de Vladimir Putin en esa zona del Donbass, un desastre. Bueno, están preocupados por ese tema. Che, en vez de aprovechar esta oportunidad que tenemos para darle por la cabeza al presidente y a este gobierno por el desastre de Astesiano, justo este otro se manda este desastre. Pero habría que agregarle a los integrantes del Frente Amplio, no es solo este otro Agopián, sino la intendenta de Montevideo, que de estratega no tiene nada. De estratega, la verdad que a esta señora le falta, no sabe hablar, se tranca, quiere hablar en ese tono morigerado, como de persona buena, una especie de Cristina Kirchner subdesarrollada, porque como somos un país chiquito, entonces parece que fuera la matriarca que habla, quiere hablar en ese tono, y se manda disparates como que los negros vinieron acá por voluntad propia a buscar, con esperanza de buscar sus libertades. Habría que explicarle que agarre un libro de historia y que lea quiénes fueron por ejemplo, los candomblé, quiénes eran los catonga, qué eran los tangó, que eran los tangomaus, que eran los que vendían los negros esclavos, eran los negros que eran mercenarios, que negociaban con los blancos y vendían a los de su propia raza, los vendían. Eso también para que quede claro que acá no hay raza buena ni mala en la humanidad, ¿eh? Porque después está todas las teorías, esta de las minorías étnicas, la teoría neomarxista, que te plantea que los indios son buenos y allá los falsos mapuches van y viste que copan territorios, ¿no? Copan empresas, propiedades privadas, y son montoneros, ¿no? Que están haciendo una revolución otra vez socialista. Y después te salen con todos estos disparates, como en Chile, cuando quieren cambiar la constitución para crear un Estado multicultural nacional o multiétnico. Disparates, todas disgregaciones, fracturaciones de unidades necesarias que son las unidades nacionales republicanas. No tiene ningún sentido. Bueno, esta señora está en todas esas políticas y está fracturando al Uruguay. Lo está dividiendo. Está la República Soviética de Montevideo y el gobierno nacional. Pretende que sea así. Pretende eso. Y entonces se manda estas macanas, por no decir otra cosa. Y la interna del Frente Amplio preocupada por estas macanas. Y la interna del Frente Amplio preocupada porque esta tremenda macana les eclipsa la posibilidad estratégica de, por lo menos en su pretensión, hundir al gobierno por este episodio lamentable del custodio del presidente de la República. Mirá vos en qué están, ¿no? Esta fuerza política. ¿A qué se dedican? Si uno le preguntara a alguna niña o algún niño, seguramente tendrán hijos, los diputados del Frente Amplio, supongo yo, diputadas, los senadores que tienen, los que integran las mesas ejecutivas en la interna del Frente Amplio, si uno le preguntara a sus hijos, che, ¿de qué trabaja tu mamá o tu papá? De discutir que a Gobián la recontra embarró, porque justo había una oportunidad que tenía el Frente Amplio de darle por la cabeza al gobierno por el incidente del custodio con el presidente, y están en asamblea, ya están todo el día. Si algo hay que reconocerle a los marxistas es que tienen una constancia y una voluntad para hablar y debatir de acuerdo a su fervorosa convicción de esa idea que es el éxito del fracaso, que es la idea que propala, que propagandea, que propone a nuestra sociedad la lucha de clases, la retórica de la división de clases y la lucha de clases, y que proponen un Estado asistencialista y el Estado protector que nos dé planes. ¿Para qué? Para que nos empobrezcan más, porque esa guita, esa plata va a salir de los impuestos, y esos impuestos son el trasiego de dinero que el Estado confiscando a los que producen riquezas, a los que emprenden, a los que tienen una empresita, a los que tienen 10, 15, 20 empleados, y son las pymes, que son el 72% de la fuente de trabajo del Uruguay, y dale que va y mete más impuestos y más impuestos. Eso plantea el Frente Amplio, lo planteó en los 15 años. Y fundió empresas a lo loco. Y fundió empresas públicas también. Y se dio el lujo de inventar un remate público también, el presidente Mujica. Y no pasa nada, no pasa nada. Dale que va. Y siguen ahí. Increíble, los populistas, los gobiernos populares, los que van a gobernar para liberar al pueblo
de los malvados capitalistas. ¿Y qué hizo Pluna? Se capitalizó con Campiani y Leadgate, haciendo un negocio ruinoso y dejándonos como Estado solidario de esa deuda. Qué genialidad, Astori, ¿eh? Sos un genio, una genialidad. El gobierno popular, el que está contra el capitalismo, privatizó Pluna prácticamente porque esa empresa privada operaba, cobraba, el Estado uruguayo se llevaba unos mangos, pero cuando decidió fundirse, Campiani dijo que no tenían más guita, que estaban en estado de iliquidez, de quiebra, el Estado uruguayo se tiene que hacer cargo de la deuda. Y cómo les gusta la guita a los gobiernos populares que son anticapitalistas cuando hacen el trasiego de los dineros públicos al formato de sociedad anónima para cotizar en bolsa, como Gasa Yago, como Duxa, como tantas empresas que funcionan en la órbita del derecho privado como sociedades anónimas, pero con la guita de nosotros. Eso fue toda la ingeniería financiera, macroeconómica que hizo el Frente Amplio durante 15 años. Resultado, déficit fiscal del 5, tanto por ciento, tasa de desempleo del 10,1. Iba a seguir eso, ¿eh? Si hubieran ganado ellos, imagínense, ¿te imaginás un gobierno con Martínez y Villar? Y cuando vino esta pandemia, lo que hubiera sido, en pandemia con Martínez y Villar, y iban a seguir por esa línea. ¿Y de qué hablaban todo el tiempo los genios de Olesker y Vergara? De que Uruguay tenía capitales que no usaba, que tenía una infraestructura que no estaba usando este gobierno. ¿Y cuáles eran los capitales? Préstamos, organismos multilaterales de créditos que tenían las puertas abiertas para nuestro país porque Uruguay cumplía con la deuda. ¡Qué mamarracho! Esa era la receta en pandemia. Y que Uruguay se endeudara más, es decir, ese déficit del 5% iba a ser más grande, porque hasta llegaron a hablar de 3.500 millones de dólares que lo podían ir cuotificando en distintos préstamos para ir cubriendo las necesidades de la población en pandemia, porque era necesario que se cuarentenara todo el mundo, que se cerraran todas las actividades para salir más rápido de esto y a su vez fomentar el consumo. No cerraba por ningún lado, porque si vos cuarentenás a todo el mundo y vos pensás que por cuarentenar a todo el mundo se iba a salir rápido, mira Argentina, 9 meses y al contrario, cada vez más contagios y la pandemia duró 2 años. ¿Quién les decía a ellos científicamente que de ese modo iban a evitar la pandemia? 2 años. Las vacunas fueron las que evitaron la pandemia, no las cuarentenas obligatorias, no el encierro. Después, el mundo descubría lo que Uruguay se adelantó a descubrir por ese grupo de eminentes que estuvo en el GACH. No, no, distancia, tapabocas, distancia, lavado de manos, cerremos algunas actividades, sí, que concentran mucha gente, pero démosle al Uruguay la mayor libertad posible. Todo el mundo aplaudió, todos aplaudimos esa decisión del presidente y de este gobierno, todos. Y el mundo entero aplaude a Uruguay, lo reconoce y toma nota de esa estrategia de política pública que hizo el gobierno uruguayo en pandemia, de política pública sanitaria. Que para colmo de males, hasta tuvimos un peregrino juez pasguato, un botarate, un mego, Recaray, ¿se acuerdan? Que sanciona que se prohíba la vacunación del COVID para adolescentes. Un tarambana. Además, mezclando poderes, invadiendo poderes. Es decir, el gobierno estuvo muy castigado todo el tiempo y hasta por asuntos básicos que tendrían que estar fuera de discusión. Todo eso desde el acicate permanente, la oposición permanente, contumaz, malversante del Frente Amplio, PIT-CNT-FEUFA. PIT-CNT-FEUFA. Y vamos a un referéndum además contra la LUC. Movilizamos a todo el pueblo uruguayo a gastar más guita, es obligatorio el voto. Después de que habíamos salido de las elecciones obligatorias del BPS, vamos y más gasto para el Estado. Son gastadores, ¿eh? Ese es el Frente Amplio. El que vive pensando en democracia directa, plebiscito, referéndum, y se opuso a todo a este gobierno. Hasta ahora a todo, porque tienen fábrica de pelos. Van, hacen pelos y tienen ponedoras, tienen gallinas ponedoras, claro, imagínate todo lo que sacaron. Se robaron varias gallinas de los huevos de oro. Y van y le ponen el pelo a los huevos
Y ahí dice, mire, el gobierno tiene un pelo ahí, en el huevo este, y en este otro, y en este otro. Es un huevo gobernar así. Evidentemente, eso es el mal acostumbrarse. Estamos muy mal acostumbrados. Y en temas macroeconómicos, y en temas de microeconomía, y no terminamos de entender que si no se fortalece el mercado, la economía no prospera, de que el Estado tiene que ser razonablemente burocrático, que el Estado tiene que ser razonablemente impositivo, pero no hay un economista del país que salga a hablar en serio de esto, y claramente. Porque acá lo que pasa es que es mala palabra ser liberal. Todavía tengo oyentes que por ahí me dicen, los liberales, como Robert Silva, son los culpables de que la izquierda crezca en el país. Están muy equivocados porque liberales no hubo nunca en el país acá. Que yo sepa, creo que el único pensador liberal fue José Enrique Rodó. Liberalismo en el Uruguay nunca existió, por el contrario. Uruguay se precia de ser un país socialdemócrata. Si no, preguntarle a Sanguinetti, que te dice que el Estado tiene que ser caro. Que por eso salimos adelante porque tenemos un Estado caro. De liberales no hay nada. Y Robert Silva, no, que yo sepa, liberal. En todo caso, esa actitud de ir a saludar a Slamovitz, ¿ah? De ir a alcahuetearlo, a Slamovitz, cuando estaba hablando, este delincuente que le robó plata a la educación, que está siendo investigado por la justicia, eso es un rictus social, será una moralidad social que él tiene aprendida y le parece que es bueno comportarse de esa manera y cruzar, disponerse, ir a saludar a un malandrín. Yo que sé, es problema de él. Pero no me confundas liberalismo con una actitud social, no tiene nada que ver. Estamos bravos los uruguayos, ¿eh? Vamos a tener que ir aprendiendo unas cuantas cosas para saber de qué hablamos y desde qué perfil, desde qué lógica o desde qué premisa estamos hablando cuando analizamos los temas. Estamos mal acostumbrados, o en este caso mal acostumbrada, o mal enseñados también. Por eso yo le preguntaba al economista Javier Daedo si no le parecía importante que se dictaran clases de economía, cursos en el currículum, en la currícula de secundaria que fueran, yo te diría que bastante estables, ¿no? Yo creo que no solo cuarto, sino cuarto, quinto y sexto año, lo que sería del liceo, que tuvieran una buena formación también en economía, macroeconomía, teoría económica, teoría de mercado, economía financiera, microeconomía, teoría monetaria, economía política. Todo eso se puede dar en planes de estudio, como se da derecho, sociología, pero con todos los perfiles, ¿no? Que no te den la línea marxista, después del pensamiento económico, el pensamiento sociológico, del derecho neoconstitucionalista marxista, que es lo que está imperando también en nuestro sistema educativo. Yo no sé si eso lo van a sacar, no se habla de eso. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Gustavo Subía. Quédate ahí.